El gobierno de José Balta es el último gobierno del periodo denominado el primer militarismo. Para entonces el guano ya se estaba acabando y la economía no podía centrarse solo en depender de este recurso, ya que, ¿qué pasará cuando el guano se acabe? El contrato que se tenía en esa época era de consignación. ¿Qué quería decir esto? Era que los consignatarios peruanos vendían el guano y a cambio pagaban al Estado peruano una suma, pero siempre se daba el acto de la criollada, que quiere decir que los consignatarios se quedaban parte del dinero o no daban lo fijado en el contrato. Esto causaba molestias al Estado peruano, ya que quería crear una economía que no tenga nada que ver con capitales extranjeros. Por ende, el Estado peruano buscó una mejor manera de administrar este recurso. Pero a pesar de que el Estado ya vendía desde hace mucho tiempo el guano, ¿por qué no había creado una economía estable? Bueno, se da por diversos motivos, entre ellos la misma corrupción, ya que se daba una prioridad al burocratismo, o sea, pagar funcionarios del Estado, y en ese momento gobernaban los militares. Se pagaban ellos mismos y también a la burocracia civil, cualquier persona que trabajase para el Estado en conclusión. También se buscó pagar las deudas con los criollos que habían dado cupos para las guerras de independencia y también con Gran Bretaña. Esto no era una forma de crear, más bien era una salida de dinero, por ende el Perú estaba endeudado. Endeudado porque no pagaba del todo, más bien gastaba más de lo que ganaba. Balta hizo dos cosas. Una era quitarle la consignación a los consignatarios para que él tuviera otro contrato más eficiente, y esto lo hizo con la Casa Dreyfus, para poder así dar paso a su proyecto ferrocarrilero, en el cual crearía una economía estable a base de convertir el guano en ferrocarriles a favor del Estado. En el contrato Dreyfus se estipulaba que el Estado peruano daba el monopolio del guano a la Casa Judío-Francesa a cambio de que éste asumiese todas las deudas. Esto parecía bien a simple vista, pero luego el Estado comenzó a pedir adelantos mensuales, y esto generaba intereses para la Casa Judío-Francesa. En conclusión, el Estado salió perdiendo después de todo esto, pero el presidente Balta pidió tantos adelantos para poner en marcha su plan: convertir el guano en ferrocarriles. Se construyeron muchos ferrocarriles en los que tenemos Arequipa, Puno, Lima, La Oroya, Mollendo, Arequipa, Juliaca, Cusco, Hilo, Moquegua, Chimbote, Huaraz, Recuay, a cargo del empresario Enrique Meis, quien era buscado por la justicia de muchos países por tretas que hacía para beneficio propio. Se contrataron a muchos peruanos, chinos y chilenos para poder crear semejante obra en el terreno que era la sierra. Muchos de estos eran contratados en condiciones insalubres, muchos de ellos murieron del mal de la verruga, pero quierase o no, al final se terminaron muchas obras. Algunos trenes poseían poco funcionamiento, ya que no se habían empleado los materiales necesarios o adecuados para la creación de estos, ya que el mismo Maine se beneficiaba a cambio de la creación de ferrocarriles. Se terminaron de construir los ferrocarriles, pero los ferrocarriles no eran una herramienta que crease una economía, ya que debería invertirse en fábricas para que el Estado peruano tuviera una economía sostenible. Los ferrocarriles servían como para potenciar esa economía que no poseíamos. Y bueno, esta historia ya se va terminando, pero antes quisiera dejar dos puntos claros. El primero era que los consignatarios no se iban a quedar de brazos cruzados, querían recuperar la administración del guano, a pesar de que este ya se había acabado o ya se estaba terminando para aquellos tiempos. Y segundo era el salitre. El salitre también era una oportunidad para que el Perú tuviese ingresos y crear una economía, pero ¿el Perú habrá conseguido crear una economía a cambio del salitre? La respuesta es no. Lo que pasó fue un hecho que influyó mucho en el futuro de la historia peruana y de dos países más. Un hecho que marcó un antes y un después. Un hecho que sumó aún más la dependencia con capitales extranjeros.